Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y vamos a continuar con el tema de la masonería. Hoy tocaba hablar sobre el secreto masónico, por lo menos eso y hasta donde lleguemos. Pero antes quería, centrarme un poquito más en los documentos, y aquí tengo, en versión online, las constituciones de Anderson, y vamos a ver un poquito, antes de entrar en el secreto, un breve repaso de los deberes de un francmasón. Estas constituciones de Anderson son como la carta magna de la masonería. Datan del 1717, fueron publicadas en el 1723, ya lo conté la otra vez en el otro capítulo, y establecen el punto de arranque de la masonería moderna. Entonces tenemos esto, deberes de un francmasón, y hay puntos capitales de Dios y de la religión. Vamos a ver lo que hablan de la religión, de Dios y de la religión. Solo algunas cosillas, Dice, 1. De Dios y de la religión. El masón está obligado por su carácter a obedecer la ley moral. Y si debidamente comprende el arte con mayúscula, no será jamás un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Pero aunque en tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante en su país, cualquiera que fuere, se considera hoy mucho más conveniente obligarlos tan solo a profesar aquella religión que todo hombre acepta, dejando a cada uno libre en sus individuales opiniones. Es decir, que han de ser hombres probos y rectos, de honor y honradez, cualquiera que sea el credo o denominación que los distinga. De esta suerte, la masonería es el centro de unión y el medio de conciliar verdadera fraternidad entre personas que hubieran permanecido perpetuamente distanciadas. Aquí nos pinta la masonería como un centro de reunión de gente muy diversa, que por eso a nadie se le obliga a profesar una religión concreta. Pero vemos una de las características de la masonería, que es el sincretismo religioso. Y dice, en tiempos antiguos los masones estaban obligados a pertenecer a la religión dominante. Vamos a ver, en tiempos antiguos los masones eran una cofradía católica. Y lógicamente una cofradía católica era eso, una cofradía católica, y tenía sus santos patrones, etcétera, etcétera, que ellos sistemáticamente se dedicaron a destruir, los mismos que hicieron las constituciones de Anderson, para no dejar ningún rastro. De ahí a esa primera escisión de aquellos masones que se consideraban más auténticos, que eran los de Escocia, que apoyaban a la rama jacobita, que era católica, pero ya veremos pronto que aquí tampoco tenía mucho de católicos, era más... se aceptan todas las religiones, libertad absoluta, tanto da. Es el centro de unión y el medio de conciliar la verdadera fraternidad. ¿La fraternidad en qué se basa? La fraternidad, en principio, es un padre común, pero aquí no está. 2. Del jefe del Estado y sus subordinados. El masón ha de ser pacífico, súbdito del poder civil, y doquiera resida o trabaje, y nunca se ha de comprometer en conjuras y conspiraciones contra la paz y bienestar de la nación, ni conducirse indebidamente con los agentes de la autoridad, porque como la masonería recibió siempre mucho daño de la guerra, el derramamiento de sangre y el confusionismo, los antiguos reyes y príncipes estuvieron siempre dispuestos a favorecer a los masones a causa de la quietud y lealtad. Pero vamos a ver, estos señores han montado una idea paralela de la masonería, porque la masonería antigua sería la masonería operativa, claro, eran constructores de catedrales, no afectaban al orden político. Vemos que es todo un pedaleo sobre cosas absolutamente imaginarias. Se han construido una realidad paralela. Y allá de las logias, de los maestros vigilantes y compañeros y aprendices, etcétera, etcétera, de los trabajos. Podríamos estar aquí haciendo citas sin parar, pero ya nos vamos a lo del secreto. Algo habla del secreto, ¿no? Habla en el parágrafo 3 de la parte sexta, que habla de la conducta en este capítulo, y dice así: ¿qué pasa cuando se encuentran hermanos pero no en una logia y sin la presencia de profanos? Se saludarán cortésmente, según las instrucciones recibidas, y se llamarán uno a otro hermano, dándose mutuos informes respecto a lo que consideren necesario. Vale.
4. En presencia de profanos. Será muy cauto en palabras y comportamiento, a fin de que el más sagaz profano no logre descubrir ni penetrar lo que no conviene revelar, y a veces será preciso dar otro giro a la conversación y proceder prudentemente en honor de la venerable fraternidad. Si nos vamos a la antigua masonería, de la que ellos dicen derivar, que fue la masonería operativa, aquella de los antiguos maestros constructores, pues claro, tenían secretos profesionales. Pero ahora, ¿qué secretos hay? No se dedican a conspirar, pero sin embargo los demás no pueden saber lo que hablan ahí. Bueno, hay una cierta contradicción. Y en el parágrafo 5 dice, en el hogar doméstico y en la vecindad, dice así, se portará cual corresponde a un varón recto y prudente, sin dar a conocer a los parientes, amigos y vecinos nada de lo que se refiera a la logia, etc., sino que consultará prudentemente su propio honor y el de la antigua fraternidad por razones que no conviene mencionar aquí. También ha de tener en cuenta su salud, a fin de no seguir en conversación hasta muy tarde ni alejarse mucho del hogar doméstico luego de cerrados los trabajos de la logia y evitar las comilonas y las borracheras. Bueno, y luego habla respecto a qué pasa con un masón forastero. Si viene, pues hay que ver si realmente es un auténtico masón, y en caso de que no sea un auténtico masón, después de una serie de pruebas, pues repudiarlo y despreciarlo. Está claro que lo que se discute en las logias, pese a que no conspiran contra el orden constituido ni nada parecido, por lo visto no puede salir fuera de ellas. ¿Por qué razón? Y ahí ya empieza a salir el tema del secreto masónico. Claro, antiguamente eran secretos profesionales. Antes, cuando eran simplemente una cofradía, pues eran secretos profesionales. Es lógico, secreto de oficio. Pero ahora, ¿qué secretos están guardando si se dedican, según ellos, a debatir libremente? Bueno, ahí está. Y a partir de ahí ya sale el mito o realidad del secreto masónico, que tiene distintas respuestas según los autores, etcétera, etcétera. Vamos a ello. Por lo tanto, cuando un profano piensa que los masones se reúnen en secreto, poseen conocimientos ocultos que guardan celosamente y que urden conspiraciones, están en lo cierto. La cuestión radica en qué tipo de conspiración realizan los masones. Tejer las bases de futuros posibles es de por sí una gran conspiración. Bueno, esto dice Eduardo Calley en su libro Masones, Caballeros e Illuminatis. Dice que los propios temas que se tratan en la masonería son el secreto de la masonería. Eso, el tejer las bases de futuros posibles, es una gran conspiración. Y va a la raíz misma de la palabra. Conspirar es respirar juntos. Las conspiraciones existen, han existido y existirán siempre. Cuando nos ponemos dos o tres a arreglar el mundo, estamos conspirando de una manera más o menos inocente o más o menos operativa. Hasta ahí yo creo que puede tener razón. Para él, este es el gran secreto de la masonería. Pero hay más puntos de vista o formas de verlo. Dice, los masones, esto dice Pavel Gómez del Castillo en ¿Qué es la masonería? Dice, los masones deben ser discretos sobre tres cuestiones: sus ritos, sus signos y sus miembros. Y cada cosa tiene su porqué. Bueno, sus ritos, hay que pensar que los ritos y los signos forman parte esencial de la masonería. Su lenguaje de expresión no es un lenguaje racional, sino un lenguaje simbólico y ritual. ¿De acuerdo? Entonces, se asciende a través de la simbología, por decirlo de una manera. Uno la tiene que recibir y aceptarla en su interior, y a partir de ahí cambia su vida. Por lo tanto, y sus miembros. No puede nadie saber quién es masón o no, como una especie de especial reserva. Y en el fondo, detrás de todo esto, es que se puede ver que el gran secreto de la masonería lo pueden ver en la propia vivencia de cómo uno vive, pues eso, la iniciación y el posterior desarrollo en la masonería, en la subida de grados. Es la propia vivencia, es el secreto, es un secreto muy íntimo. Al fin y al cabo, todas estas ideas gnósticas acaban en un individualismo total, ¿no? Se reúnen, pero en realidad es un crecimiento personal. Aquello de la piedra cúbica, aquello de la piedra cúbica lo da por supuesto. Uno de los símbolos masónicos más conocidos es la piedra cúbica. Primero es una piedra absolutamente vasta y luego la piedra perfectamente cúbica de la autoconstrucción de cada uno, ¿vale? Y no olvidemos eso, que la gnosis es un conocimiento experiencial.
Y los masones no tienen ningún problema en incluirse en esta corriente gnóstica. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que dicen los propios masones, o gente filomasona. ¿Qué dicen otras personas? Por ejemplo, Ricardo de la Cierva, un conocido historiador español ya muerto, que le dedicó mucho tiempo a estudiar la masonería, habla de como el triple secreto, los 3 secretos de la masonería. 1, el camino gnóstico iniciático. En esto coincide bastante con los otros, como con este último. ¿Vale? 2, el supuesto origen legendario, esta idea de que la masonería viene, bueno, que sepáis que, bueno, no lo he dicho antes, que aparte de toda aquella larga cita que vimos en el primer capítulo, que es como el preámbulo de las constituciones de Anderson, que habla de Adán y Eva y, bueno, curioso, vienen de los descendientes de Caín, pero eso ya lo habré en otro momento. Bueno, pues este origen legendario, y luego hablan de Egipto y de Irán Aviv, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto para ellos es otro de los secretos. El camino gnóstico iniciático, la propia vivencia, el supuesto origen legendario, y luego la palabra secreta, Yabulón, la palabra perdida, aquella que era una mezcla de Yahvé, Baal y Osiris, y que habla una vez más del sincretismo religioso de la masonería. Ellos dicen que aceptan todas las creencias, pero si no te las tomas muy en serio, pues si te las tomas muy en serio, por ejemplo, un católico coherente no puede aceptar ese sincretismo porque o es blanco o es negro. Pero lo de la verdad para ellos ya veremos por qué. En fin, es relativo. Y esto del secreto está hasta incluso dentro de la masonería. Es un saber oculto el que ellos pretenden poseer. Por lo tanto, no es un secreto de oficio de lo que estamos hablando. Dicho de otra manera, es un saber para elegidos al cual se tiene acceso a través de un camino iniciático. El que está abajo nunca sabrá lo mismo que sabe el que está en el escalafón superior. Y ya lo dice el mismo Albert Pike en aquella cita que vimos en el programa anterior, como los primeros grados de la masonería, la llamada masonería azul, pues participan de unos conocimientos que en cierto modo son como una especie de sucedáneo, una especie de consolación, pero en realidad no están en los grandes secretos que es propio de los grandes maestros. Y con respecto a las religiones esas que dice que cualquiera puede practicar la que le dé la gana, esa pretendida libertad se reduce a que sencillamente ellos piensan que la masonería, y lo dicen de 1000 maneras diferentes, reúne lo común a todas las religiones, que vaya usted a saber qué es, y que por lo tanto, digamos que la auténtica sabiduría es esa sabiduría oculta que ellos tienen, y que las religiones son una puesta en práctica de unos dogmas o de unos preceptos para que la gente se conforme y pueda ir funcionando. Aquello que dice, la religión es necesaria para que mantener el orden social, ¿verdad? Pero nada más, en realidad es una tontería, es para que los tontos funcionen. Y en realidad nosotros tenemos la auténtica sabiduría. No sé, para un católico, por los dogmas de la Iglesia, no es que sean ya llegan al extremo de decir, no es que sean una versión descafeinada de las verdades así para que la entiendan los tontos, no, es que ocultan la auténtica sabiduría, porque en manos profanas sería horrible, o sencillamente por maldad, para que la gente no evolucione y no... En fin, es la tentación de la manzana, seréis como dioses. ¿Os acordáis? Adán y Eva... No, Dios os está diciendo que si coméis de este fruto, conoceréis el bien y el mal, seréis como dioses. Eso es lo que está en el fondo de la masonería. Por eso, cuando vimos también otra vez en el prólogo de las constituciones de Anderson, pues eso, al fin y al cabo, se dicen descendientes de Caín, porque la genealogía en la cual deriva la masonería en buena parte es de los descendientes de Caín. No porque todos los descendientes de Caín tuvieran que ser malos, sino porque sencillamente se reconocen en esa rebeldía primaria. Y sobre esto hablaremos más adelante, pero en la simbología o en las ceremonias masónicas puede haber una Biblia o puede haber un Corán, pero el uso que hacen de él es curioso y la lectura que hacen de él también. Ya veremos cómo es como una lectura totalmente torcida de la Biblia. En fin, me he ido un poquito del tema, pero no, porque el gran secreto al final no ha quedado claro. Yo creo que
entre todos, este collage, pues ha salido algo, pero hay muchas cosas que son secretas y que no las saben ni siquiera los primeros grados de la masonería. Y poco a poco se han ido sabiendo, porque un secreto entre tantos es difícil esconderlo. Pero el empeño porque no se sepa nada viene reflejado en los textos hasta hace poco vigentes del juramento de que hacía uno cuando entraba en la masonería. Vamos a ver si los encuentro y os lo voy a leer para que veáis que no es una cosa baladí, que iba muy en serio. Y bueno, buscando he encontrado el texto del juramento masónico, es que lo había perdido y lo he encontrado. Y bueno, y es un documento de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lo os dejaré ahí en la descripción del audio o del vídeo la referencia. Museo Virtual de Historia de la Masonería. Problemas legales del juramento masónico. Dice, entre 1730 y 1755, varias revistas británicas publicaron partes de los rituales de la masonería. The Daily Journal, The Scots Magazine, etc. Y lo mismo sucedió en otros países. Un texto masónico de 1727 titulado La confesión de un masón desvelaba los términos del juramento dispuestos ante Dios y sobre la Biblia exigido a los que ingresaban en la masonería. Y dice así: yo guardaré y esconderé, o no divulgaré ni daré a conocer los secretos de la palabra del masón, bajo pena de serme arrancada la lengua de debajo de mis mandíbulas y mi corazón arrancado de debajo de mi axila izquierda y mi cuerpo sepultado bajo el límite de los altos mares, allí donde la marea desciende y sube 2 veces en 24 horas. Hay otro ejemplo, dice, juro y prometo sobre los estatutos generales de la orden y sobre esta espada símbolo del honor ante el gran arquitecto del universo, guardar inviolablemente todos los secretos que me serán confiados por esta respetable logia, así como todo lo que habré visto hacer o escuchado decir, nunca escribirlos, grabarlos ni burilarlos, si no he recibido el permiso expreso y de la manera que podrá serme indicada. Prometo amar a mis hermanos, socorrerles según mis facultades. Prometo además atenerme conforme a los estatutos y reglamentos de esta respetable lógica. Consiento, si fuera perjuro, a tener la garganta cortada, el corazón y las entrañas arrancadas, el cuerpo quemado y reducido a cenizas y mis cenizas al viento, y que mi memoria sea en execración a todos los masones. Que el Gadu me ayude. El Gadu es el gran arquitecto del universo. Bueno, este era el juramento inicial. Ahora ya no la verdad de decir que ya se ha anulado, pero recientemente. Hasta hace 2 días este juramento estaba vigente, que algunos dirán tiene un carácter simbólico, etcétera, etcétera, pero ahí estaba. Y se han dado algunos casos históricos de posible crimen masónico, como el caso de William Morgan, que en su momento publicó los rituales y acabó desaparecido y murió en extrañas circunstancias. Hay quien dice que de Mozart, pero bueno, que la flauta mágica reveló más de lo que tenía que revelar. Pero esto ya entramos en la especulación, ¿verdad? Pero ahí estaba. Había un serio compromiso en no revelar los secretos. Y ya que me ha salido el gran arquitecto del universo, una vez más. Sí, el tema del sincretismo religioso de la masonería. Gran arquitecto del universo. Cualquier religión es válida, pero creemos en el gran arquitecto del universo. Eso por lo menos la masonería de corte inglés. La otra, pues ni eso, ¿no? O sí, o no se sabe muy bien, ¿eh? En esto siempre... Pero en todo caso, el gran arquitecto del universo pues es un dios alejado, es un dios relojero, que pone el reloj en marcha y se aleja y deja que el mundo funcione. El hombre se perfecciona a sí mismo, es la autoperfección, es a lo máximo que llegan a creer en Dios, el gran arquitecto del universo, lo cual es incompatible, pues mira, pues con el judaísmo ortodoxo, con cualquier tipo de cristianismo que sea digno de tal nombre, o con el islam, aunque todo, en teoría, un islamista, un judío o un cristiano de cualquier denominación puedan ser masones, pero claro, aceptan un tipo de Dios que no tiene nada que ver con el Dios providente o en fin, nada, absolutamente nada que ver, con lo cual se puede profesar cualquier cosa, tú profesas lo que te dé la gana, pero lo que aquí te vamos a decir no tiene nada que ver. Es lo que se llama el deísmo.
Es un Dios que se despreocupa del mundo. Eso de la providencia divina, bueno, uno puede creer lo que quiera, pero no pueden hacernos creer de que cualquier religión puede estar a gusto en la masonería, porque tiene un concepto muy claro de Dios, eso cuando lo tienen. Ya os digo, en esta masonería regular, que en las constituciones de Anderson, como no sé cómo decían, no hay ningún estúpido ateo, ni en fin. Pero ya, luego en la escisión francesa, lo de los grandes orientes, pues ya ni eso. ¿Vale? Entonces, tiene una visión muy clara de Dios, que es la visión deísta, en la cual el hombre hace lo que quiere y crea sus propias leyes. En el fondo es la libertad absoluta desde un punto de vista, por ejemplo, del positivismo jurídico. Las leyes se crean de acuerdo con las mayorías. Y aquí quiero hacer un paréntesis, me he alejado un poquito del secreto masónico, luego volveré a él, para acabar ya el programa, diciendo que yo no sé si la masonería está en crisis o no. Parece ser que tiene menos, no sé si llamarle vocaciones o menos adeptos ahora que en otras épocas. O sea, que tiene una cierta crisis, pero desde luego es que está muriendo de éxito, porque sus ideas han triunfado plenamente. Y antes he dicho que no eran muy amigos de la verdad, porque, bueno, pues digamos, son en línea directa hijos de aquella cosa de Guillermo de Ockham, del nominalismo, ¿no? Que no existen los universales, son flatus voci, y entonces es imposible decir nada con validez universal en cuanto a esto. Y entonces ellos aman más el camino de la búsqueda de la verdad que la verdad misma. Es una cosa curiosa, ¿no? Hay un masón que dijo, si me dan a elegir entre la verdad o el camino de la búsqueda de la verdad, yo elijo el camino de la búsqueda de la verdad. Cosa extraña, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque te permite más libertad como la ven los masones, que es un poquito la libertad de acción, la libertad de descubrir las cosas por mí mismo. No sé cómo decirlo, es una cosa curiosa. Y esto tiene sus reflejos en política. Un antiguo presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento dado, en una especie de exaltación, dijo: no es cierto que la verdad os hará libres, frase evangélica, sino la libertad nos hace verdaderos. La libertad entendida no como aceptación de la verdad, sino como el ir haciendo cosas, el ir usando la voluntad para crear nuevas realidades. Y eso es lo que nos hace verdaderos. Y ahora ya es el colmo, otro presidente del gobierno, el que nos preside actualmente, que dijo, alguien le recordaba que estaba haciendo lo contrario de lo que prometió de una manera vehemente durante la campaña electoral, y él no niega que hubiese dicho eso. Entonces, sí, pero es que yo he cambiado de opinión. La verdad no cuenta la opinión. Y yo no estoy diciendo, posiblemente Rodríguez Zapatero sea masón, yo no sé si Sánchez es masón, pero son ideas propias de la masonería. Ha triunfado el ideal masónico. Y yo os digo, mucha gente lo acepta sin ser específicamente masones. Bueno, ahora también estamos en España. Hoy es el día 8, el día de la Inmaculada Concepción, pero hace 2 días, cuando estoy grabando esto es el día 8 de diciembre, pero hace 2 días fue el día de la Constitución, una fiesta metida ahí con calzador, en el cual se pretendió una especie de refundación de España, volvemos a empezar, y esto es cierto, yo lo vi en su momento, como en la cuenta de Twitter de la Gran Logia de España, pues ponían, ¿sabéis que la Constitución española se ideó en una logia masónica? Bueno, ellos hacen gala de eso. Y claro, ¿qué es en el fondo lo que dice la Constitución? Pues una cosa y su contrario. Sí, tiene unas contradicciones evidentes que algunos se empeñan en no verlas. Pero de eso ya hablaremos. Lo que quería decir con esto es que el triunfo, y no sé si se pergeñó en una logia masónica, y no creo que todos los padres, por decirlo de una manera, de la Constitución fuesen masones, o sí, no lo sé, pero en todo caso ellos se atribuyen el éxito, y creo que en el fondo tienen razón. En fin, que luego os contaré la parte del secreto que yo creo que no han visto estas citas que he puesto aquí, estos señores, y que yo he visto algunos autores que lo citen expresamente, que es que uno de los secretos, no sé, a lo mejor no es el único secreto, uno de los secretos de la masonería tiene mucho que ver con el andrógino original. A eso le dediqué un programa, pero no me importa decirlo en el próximo programa. Yo creo que por hoy ya es suficiente
el andrógino original, y tiene también eso que mucho que ver con la alquimia. Parece una cosa alocada, pero yo creo que hay que cortarlo aquí. Lo veremos en el próximo programa. Así que no he hablado tampoco... He hablado del triunfo de las ideas masónicas, pero no cómo lo consiguieron, que es a través de las revoluciones. También tocará hablarlo, no sé si en el otro programa o en otro, pero bueno, vamos poquito a poquito avanzando. Si os ha gustado, poned un me gusta y hasta pronto.